Hola, este es el podcast Destino Panamá. Hoy tenemos como invitado al doctor Humberto Bauder. Él es un abogado internacionalista y es venezolano y también panameño. Y conoce muy bien, está atento de la situación que vive su país, Venezuela. Yo quisiera saber, doctor, en primera instancia, cómo usted describiría la situación actual de su país, Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela, porque de verdad que Venezuela está en una situación caótica, muy grave. A más de un cuarto de siglo de un régimen que decidió destruir y desmantelar completamente al país. Lamentablemente tenemos carencias de todo tipo, a pesar de que es una tierra, como la bautizó Cristóbal Colón, tierra de gracia, con todo tipo de recursos naturales, de todo tipo de minerales, las reservas más grandes de petróleo del mundo, y una gente muy bien preparada, muy estudiosa y con sangre de guerreros. El régimen realmente ha logrado controlar el gobierno con el poder avasallante que tiene, pero no así el carácter y las ansias de libertad de los venezolanos. Escuché al señor Maduro y su comitiva diciendo que ellos están felices, que comen bien, que hay paz, que hay hermandad. Así lo escuché decir. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Bueno, esas son las clases de Maquiavelo, ¿no? O sea, la política como el arte de mentir, como la forma de lograr imponerse tratando de mentir constantemente sobre lo que está ocurriendo en el país y tratar de esa manera de evitar los enfrentamientos y que el mundo entero, y específicamente los militares venezolanos, decidan evitar que esta destrucción continúe. Venezuela siempre es noticia, pero ahora, más que todo, en estos tiempos, hay grandes noticias relacionadas con su país. ¿Usted cómo ve esa relación que tiene Maduro con los carteles de la droga? ¿Eso es Sí. como se dice? ¿Como es cierto? Sí, claro que es cierto. Lo más grave no es eso, no es solamente la alianza que tiene con los carteles, sino que creó su propio cartel, el famoso cartel de los soles. Ese es uno de los daños mayores que se le ha hecho a Venezuela, porque allí no hay ningún tipo de consideración ni de humanidad en los recursos que utilizan los criminales narcodelincuentes para lograr sus objetivos. Ahí se han visto y continúan sucediendo todos los días crímenes realmente sanguinarios como nunca antes se había visto en la historia de Venezuela. Y esto es producto de ese deterioro moral de valores que significa el juntarse con regímenes que utilizan los carteles de la droga con toda la maldad que esos carteles han sabido producir en tantas décadas de existencia. ¿Y por qué Maduro le da todas las facilidades a los narcotraficantes a que participen en su país, inclusive que formen parte, viven ahí y hacen lo que quieren? O sea, ¿por qué Maduro permite eso? Bueno, hay diversas razones. Una de ellas es sin duda la generación de divisas que produce el narcotráfico. O sea, ahí estamos hablando de cifras billonarias. Yo realmente no tengo las cifras de memoria, pero sabemos que son cantidades que van por encima de muchos de los presupuestos de algunas naciones. Son cifras realmente extraordinarias. Y eso evidentemente le da al régimen las posibilidades de lograr con ello la adquisición de armamento y en general del mantenimiento de la fuerza militar y paramilitar
que han desarrollado en este último cuarto de siglo, porque ahí no son solamente los militares, son las diversas policías políticas y las policías especializadas, y también eso que se llama los colectivos. Colectivos es algo insólito que ocurrió en Venezuela y que es producto un poco de la programación que Fidel Castro le inculcó al régimen chavista originalmente, porque fue Chávez quien empezó la formación de esos colectivos, de tener unos mecanismos parecidos a los batallones de la dignidad que tuvimos aquí en Panamá y también a los comités de defensa de la Revolución Cubana. Todo eso viene porque es una cosa insólita, de verdad, lo que ha ocurrido es que hay un know-how, una tecnología y una experiencia de los crímenes de lesa humanidad y de las peores dictaduras en la historia del mundo que se ha venido acumulando y que es lo que permitió que Fidel todavía se hubiese mantenido hasta el último de sus días, o mejor dicho, hasta el día siguiente, porque no sabemos cuándo fue que se murió realmente. ¿Y qué pasa? Pues que con la tecnología que le permitió y le dio Chávez a Fidel Castro, todos estos mecanismos de espionaje, de monitoreo, etcétera, los facilitó adicionalmente con todos estos sistemas tecnológicos de primera línea que tenía el Estado venezolano gracias a la situación de economía boyante que tenía antes de la entrada del régimen chavista que ahora sigue Maduro. Y sobre eso hay un punto interesante que también es bastante discutido, que es de qué y por qué murió Chávez. Algunos piensan que era que Chávez tenía demasiado carácter y no estaba dispuesto a seguir todas las directrices y las normas y las órdenes que le daba Fidel. Y por tanto lo llevaron allá y que a tratar un cáncer y se murió. Y no se supo de su muerte sino meses después. Dicen que se murió en marzo, pero no es verdad, se murió el diciembre anterior. Y la prueba de eso saldrá a la luz pública en su momento. Pero muchos de los asistentes al supuesto entierro de Chávez, incluyendo a Cristina Kirchner, pudo presenciar que lo que tenían en esa urna era un muñeco de cera. Entonces, estas son atrocidades que uno dice, pero bueno, ¿hasta dónde puede llegar el nivel de maldad de un régimen? Doctor, ¿y cómo afecta a la seguridad cotidiana de la gente esta relación que tiene el señor Maduro y su gente con el narcotráfico? Sí, bueno, casualmente estos colectivos fueron individuos que sacaron de los presidios de Venezuela. Los presidios son más que prisiones, son donde llevan a los criminales más sanguinarios, de los crímenes más crueles. Y eso empezó a ocurrir en el 2002, después que Chávez regresó de aquel vacío de poder o golpe de Estado, como se le quiera llamar, vino ya preparado para que más nunca lo pudieran sacar del poder. Y lo primero que hizo fue, siguiendo instrucciones de Fidel, mandar a crear sus comités de defensa de la revolución, les decía Fidel, y él los llamó colectivos. Estos individuos eran sacados, y no es que me lo contaron, yo tuve oportunidad por cuestiones de negocio de estar viajando a esa zona de lo que es las colonias móviles del Dorado, que queda al sur de Venezuela. Y allí yo conocí cuando llegaron dos juezas que fueron enviadas desde Caracas a sacar a los peores presidiarios y ponerlos en nómina del régimen, bajo los nombres de colectivos. Ellos eran los encargados de hacer lo que la policía no quería hacer, a pesar de que la policía estaba ya bien controlada con sus directivos, llamémoslo así, bien filtrados por el régimen. Sin embargo, los colectivos no tenían ningún tipo de conciencia a la hora de cometer cualquier delito gravísimo y supuestamente para lograr el terrorismo de Estado, y es que la gente no se atreviera a hablar, no se atreviera a salir a la calle, no se atreviera a reclamar sus derechos. Doctor, usted es un abogado internacionalista, conoce muy bien el tema
Y quisiera saber su opinión sobre el envío, la opinión de la decisión que ha tomado Estados Unidos de enviar navíos militares al Caribe para frenar pues ese narcotráfico que trabaja con Maduro. Sí, es muy interesante porque en realidad eh, es una de las razones por las cuales estoy convencido de que esta vez sí va a ocurrir algo. Esa flota norteamericana no se va a regresar a sus bases sin haber por lo menos sacado del régimen a las principales cabecillas, entre ellos, por supuesto, Maduro. Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, la lista es larga. Están los hermanos Rodríguez, está el fiscal Tarek William Saab, pero ¿por qué estoy tan seguro de ello? Bueno, por una razón muy sencilla. El gobierno norteamericano, esta administración de Trump, de Donald Trump, ha tomado los pasos para establecer la normativa legal que lo blinde ante cualquier decisión que adopte del uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque primero declaró que el Cartel de los Soles es una organización narcoterrorista. Segundo, porque dijo que Maduro es el jefe de esa organización narcoterrorista. Pero más importante aún, tercero, porque hubo una elección el año pasado que ganó mayoritariamente, en más de un 70%, Edmundo González Urrutia. Y porque hubo una labor increíble realizada por la principal opositora, María Corina Machado, que logró demostrarle al mundo entero, recopilando las copias originales de las actas de cada una de las mesas de votación, donde el mundo entero pudo ver y constatar la veracidad de lo que se decía. Más del 70% del electorado votó a favor de Edmundo González Urrutia. Y las actas estuvieron a la disposición del mundo entero y hoy en día se encuentran aquí, en el Banco Nacional de Panamá, en sus bóvedas, para poder ser verificadas por cualquier autoridad que pueda tener alguna duda sobre la veracidad de ese hecho, de esas elecciones. Y curiosamente, en los centros de votación, en los centros electorales, en los cuarteles venezolanos, el resultado fue el mismo, más del 70%. ¿Qué pasaba antes? Que el Consejo Nacional Electoral venezolano decía, ganó Maduro, ¿no? Con 5 millones de votos. Y nadie podía decir, eso es mentira. Bueno, María Corina Machado logró montar una organización de aproximadamente 1 millón de venezolanos que sabían lo que tenían que hacer y cómo hacerlo, porque es obligatorio, de acuerdo a la legislación electoral, que los miembros de las mesas electorales tengan una copia original del acta de votación en cada una de las mesas. Ahora, la labor de recolectar toda esa cantidad de actas en un territorio como el venezolano de casi 1 millón de kilómetros cuadrados era realmente titánica. Y María Corina Machado lo montó. Y allí el régimen no supo qué hacer. Todos los gobiernos, incluso sus amigotes, Petro, Lula, le decían, Maduro, enséñanos las actas. Sí, un momentico que ya voy. No, o sea, nunca lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque no existían. Se dice, y yo sí creo que sea verdad, que hubo una empresa de chinos que fueron especialmente a Venezuela a tratar de falsificar las actas. Pero el mecanismo era tan complejo porque usan el código ese famoso QR que se tuvieron que devolver para la China sin poderlo hacer. Entonces el régimen nunca pudo entregar las actas. ¿Por qué? Porque no era verdad lo que ellos decían. La verdad es que más del 70%, en unas condiciones insólitas, logró demostrarlo María Corina Machado con su organización y con la participación no solamente de casi 1 millón de venezolanos, sino también de la Fuerza Armada, porque todas las mesas y los centros electorales estaban vigilados por lo que se llama el Plan República, que son los fiscales, que son los militares, quienes llevan la custodia y la guardia y protección de esos centros, y sin embargo, a pesar de eso, las actas se pudieron recopilar en más de un 85%, creo, de ellas,
y que daban un diferencial imposible, aunque el otro 35 o 25 o 15% faltante pudieran ser todos a favor de Maduro, de todas maneras perdía Maduro. Doctor, volviendo al tema de la intervención estadounidense, Okay. ¿usted cree que se justifica o ve algo oculto detrás de esa maniobra? Ok, los intereses ocultos. Bueno, vamos a hablar primero de que si se justifica, como he dicho, claro que se justifica, porque no se está sacando a un régimen democrático, se está sacando a un cabecilla y a una organización narcoterrorista. Ninguna ley internacional o de cualquier índole va a estar en contra de que se elimine a un narcoterrorista. La prueba la tuvimos incluso aquí en Panamá. Cuando los norteamericanos actuaron para sacar a Noriega, las elecciones las habían ganado la oposición y Noriega simplemente estaba usurpando el poder. Bueno, eso está pasando en Venezuela y el mundo entero lo sabe, le consta, las actas están allí. Edmundo González Urrutia es el presidente electo legítimo de Venezuela. Maduro es un usurpador del poder, narcotraficante. Entonces se justifica. ¿Usted qué cree cuál debe ser el papel de la comunidad internacional en todo esto? Bueno, el papel de la comunidad internacional realmente tendría que ser más activo. Yo creo que nos hemos acostumbrado en los últimos más de 100 años de que los Estados Unidos ha actuado como una especie de policía internacional, para bien o para mal, con quienes no están de acuerdo o sí o no, pero lo cierto está en que de todos los países, el único que está dando los pasos firmes ha sido, bueno, hasta la semana pasada, el gobierno norteamericano, presidido por Donald Trump. También Macron, el presidente de Francia, la semana pasada, envió también buques a las islas del Caribe francesas para reforzar ese, digamos, ese mecanismo de extracción del usurpador del régimen. ¿Y cuáles son los intereses? Bueno, yo creo que los intereses están claros. Nadie quiere en una comunidad internacional que haya un tirano dictador que esté torturando a niños y niñas, por ejemplo, y que esté colapsando un país que otrora era próspero y que tiene muchísimos recursos y capacidades. Y que además el régimen se está ocupando de infiltrar a diversos países financiando este tipo de operaciones, como lo hemos visto ahorita reciente en Bocas del Toro. Entonces, eso va desde la Patagonia hasta incluso en los propios Estados Unidos, digamos, la influencia de un régimen dictatorial, terrorista y narcotraficante. Hay que eliminarlo. Que hay mucho que hablar sobre Venezuela, pero hay un tema que no quiero dejar por fuera, que es que en su experiencia, cómo han afectado estas dinámicas el exilio y la diáspora venezolana. Bueno, es interesante porque siempre dicen que no hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no tenga. Desgraciadamente, no sabemos si son 8 o 10 millones de venezolanos, las mentes más lúcidas, los jóvenes más preparados, en plenitud de su vida, han dejado el país porque no ven allí garantías de un futuro, no ven las posibilidades de desarrollarse como personas, como profesionales, como padres de familia. Y esto ha hecho, pues, un daño incalculable, antropológico, a la Venezuela de este siglo. Entonces, realmente es difícil de cuantificar y de dimensionar los niveles de daño. Imagínense el daño en el ser de un niño que ha sido sometido a torturas, a electrocutarlo. Uno no tiene idea. El daño físico se le pasará, pero ¿qué le pasa en la mente de ese pobre niño? ¿Cómo se desarrolla como un hombre de bien después de haber sufrido lo que sufrió? Entonces, claro que uno dice, ¿cómo es posible que la comunidad internacional, los países,
se hagan la vista gorda. Hay incluso algunos que dicen no. Ahí lo dijo la Sheinbaum desde México. Dijo, hoy no podemos, yo creo en el derecho de cada país de declarar sus propias autoridades. Sí, porque ella también va a estar bien afectada, porque al quitar al régimen terrorista, narcoterrorista del cartel de los soles, y eso va a afectar a todos los carteles de droga y, por supuesto, el financiamiento que ella y su partido reciben del cartel de Sinaloa, y vaya usted a saber qué otros carteles mexicanos, que son los socios de Maduro, eso se le va a venir abajo. Sí. Bueno, así concluimos el podcast Destino Panamá de hoy. Gracias, doctor Browder, por estar con nosotros, por su tiempo y por sus enseñanzas. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.